¿y la baja autoestima puede ser un factor que nos lleve a la soledad? Se puede relacionar a veces con no atreverse. A lo mejor tiene la expectativa de que va a ser rechazado. La autoestima se ve afectada o no por el uso de las redes sociales y por la comparación que hacemos Sí. respecto a ese lifestyle o ese estilo de vida que puedan tener algunas personas o lo que muestran, que al final es como solo Sí. lo bonito, ¿no? Las adicciones son terribles en las personas, cualquier tipo de adicción. Incluso aunque uno tenga motivación e interés, es fácil que pueda seguir cayendo en la adicción. Claro, y que no aparezca la voluntad, ¿no? Porque al final, o sea, ¿cuál es el campo de cultivo para la voluntad en una persona así? Por ejemplo, alguien con depresión te dice, ¿para qué voy a ir a la fiesta si no me lo voy a pasar bien? Es como un adelanto el futuro catastrófico. Porque ¿cuántos fumadores quieren dejar de fumar y aún queriendo no lo logran? O no lo logran de manera constante. Entonces no es solo intención y voluntad. Hay que... Bienvenido Fernando Pena a Vida Magna. Siempre nos gusta empezar preguntando quién eres y a qué te dedicas. Pues soy un gallego residente en Valencia. Soy presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria y psicólogo también desde hace un poco más de 20 años y dirijo un centro de psicología que es el Centro de Psicología Calma al Mar, en donde tengo un equipo de profesionales de la psicología que se encargan de atender a los pacientes que acuden a consulta, tanto adultos como adolescentes y niños. ¿Y por qué te dedicas a eso? ¿Qué te ha llevado a dedicarte a eso? Pues es mi pasión y curiosidad por el comportamiento humano. A mí me parece súper curioso cómo se comporta la gente y siempre he tenido las ganas de decir el por qué, ¿no? Dicen que los psicólogos somos esas personas que vamos al teatro no para ver la función, sino para mirar a las otras personas que miran la función, ¿no? Qué Y bueno. yo soy un apasionado del comportamiento humano y de cómo ante la misma situación la gente puede reaccionar de una manera muy, muy diferente, ¿no? Bueno, hemos visto que te especializas o bueno, hemos visto mucho contenido tuyo sobre autoestima y soledad. Ujú. Arranquemos con la autoestima. Fernando, ¿qué es Sí. la autoestima? Pues yo lo definiría a lo mejor como un conjunto de patrones de pensamiento, de formas automatizadas de pensar, que nos llevan a tener unas emociones que a veces, si la autoestima no es muy buena, las emociones tampoco lo son, ¿no? Si nos centráramos en cuáles son los patrones de pensamiento, las formas de pensar, sin duda la más importante es la necesidad de aprobación, que es el gusto, entusiasmo o incluso ímpetu porque otras personas aprueben mi comportamiento, ¿no? Ya sea cómo hablo, mis opiniones, mi forma de ser, mi forma de vestir. Eso sería un poco el grueso, la necesidad de que los demás pues, aprueben cómo soy, ¿no? Luego también la culpa, hay gente que se siente culpable por todo, que le hacen sentir culpable, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la pareja, pues si en Nochebuena no vamos a cenar a casa de mis padres, pues es que no me quieres, ¿no? Y es que no te importo. Y es que fíjate lo que yo he hecho por ti durante todo el año y no quieres venir a cenar a casa de mis padres, ¿no? Pero claro, alguien con autoestima, por ejemplo, podría no sentirse responsable ¿no? O sea, al final alguien con autoestima tiene que ser responsable de su reacción ante lo que le digan los demás, supongo, ¿no? O sea, si alguien me dice, no, porque es que por culpa tuya no hemos ido a la cena, bueno, eso es tu opinión en este caso o es tu Sí, percepción, pero yo sí. no siento que sea así por esto, ¿no? O sea, ¿cómo se distingue autoestima y responsabilidad? Eso es lo que contestaría una persona con buena autoestima y con asertividad, que están muy, muy conectadas, ¿no? De hecho, uno de los libros que más recomiendo es el libro de la psicóloga Olga Castañer, que se titula Asertividad, expresión de una sana autoestima, que es cómo meterse en conflictos como el que has descrito y no agredir a la otra persona, bueno, entenderla, a lo mejor compartir incluso algunos puntos de vista, pero también defender el propio punto de vista, ¿no? Claro, porque hay muchas personas que por diferentes motivos, me imagino, de su infancia, de crianza, Mm. del lugar en el que les ha tocado crecer, tienen baja autoestima. Y entonces, Mm. aquí dos preguntas me gustaría que nos digas. ¿Cómo se puede trabajar o cómo se puede elevar esa autoestima desde tu profesión? Y también, ¿qué pasa a veces si está muy alta y por ahí se confunde con el ego o es criticada? Son Claro. dos grandes preguntas, Sí. ¿eh? Sí, es verdad que a veces se confunde un poquito la gente que tiene buena autoestima con, oye, que vas de chulito por la vida, que Con solo soberbia, piensas ¿no? en ti, sí, que eres un egoísta. No, no, no soy un egoísta, lo que pasa es que defiendo mis intereses, ¿no?
sí que es verdad que puede aparecer ahí esa confusión. Y se trabaja, nosotros, por ejemplo, en la consulta de psicología lo trabajamos de una manera muy sencilla y muy rápida. Tenemos un plan de mejora individual que parte de aprender determinados conceptos y comportamientos que no son tampoco difíciles de aprender y luego de llevarlos a cabo. De hecho, hay un vídeo mío en mi canal de YouTube que habla precisamente de esto, de cómo crear un plan de mejora individual para desarrollar la autoestima. Pero eso de Sí, mejora implica ahí algo un poco, ¿no? O sea, es como que tienes que mejorar, es como que está sí. mal realmente no tener Vamos autoestima. a decirlo así, está mal, claro que sí, porque está mal, por ejemplo, el ceder siempre a las opiniones de los demás y ser un cero a la izquierda y no tener la opinión propia, ¿no? Tenía una paciente hace tiempo que me decía, discuto continuamente con mi novio porque cuando vamos a cenar es que yo siempre digo que me da igual lo que cenar, ¿no? Y la verdad es que me da igual, pero a él se ve que le saca de quicio el que yo siempre diga me da igual, ¿no? Entonces hay veces en donde tenemos que dar nuestro punto de vista y tenemos que decir qué es lo que queremos, ¿no? Y se trabaja muy fácil en consulta. La gente que os escuche o que nos escuche, que tenga baja autoestima, yo les animaría a acudir a una profesional de la psicología porque lo hacemos todos los días esto. Claro, porque necesitamos la autoestima para nuestro camino en la vida, ¿verdad? Para casi todo. Mm. Sí, imaginémonos, por ejemplo, una entrevista de trabajo. Por poner un ejemplo, imaginemos una persona que tiene baja autoestima. Típicas preguntas en una entrevista de trabajo. ¿Y cómo te ves en este puesto? Bueno, no sé, yo lo haré lo mejor que pueda. Digo, pues no te va a sumar muchos puntos, ¿no? Si la respuesta es, pues tengo formación suficiente y motivación e interés, creo que algunas cosas quizá no las sepa hacer, pero estoy dispuesto a aprender. Tengo confianza en mí mismo para poder aprender. Vemos que es más fácil eso, ¿no? A nivel de relaciones de pareja, por ejemplo, imaginémonos una persona, un chico o una chica, da igual, que quiera seducir. Imaginémonos que tiene muy baja autoestima. Van a pasar los años y no lo va a lograr, ¿no? Imaginémonos a un líder de equipo que tiene baja autoestima. Le va a resultar mucho más difícil generar influencia. Entonces, una buena autoestima, no sé si es predictor del éxito, porque hay muchos otros factores, pero sí que ayuda muchísimo. Claro, porque sí que es verdad que planteábamos antes de la entrevista la diferencia tal vez entre autoestima, seguridad en ti Ujú. mismo, determinación. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos visto muchas personas que aparentemente son seguras de sí mismas o sea, esto ya fuera de un contexto de realmente alguien que no tiene nada de seguridad o que se nota mucho, o que es muy tímido, Mm. muy introvertido, ¿no? O sea, personas que son extrovertidas, personas que aparentan una seguridad, pero que luego ves que las señales de autoestima no son muy coherentes, es decir, fuman, comen mal, no se cuidan, no aprecian su cuerpo, no escuchan Mm. no sé, su fuero interno, ¿no? Entonces, Sí. claro, esto ahí creo que hay una línea que deberíamos de empezar como a definir de, bueno, no es lo mismo tener seguridad o ser eso, determinante, que la real autoestima, ¿no? Que es quererte a ti mismo. ¿Cómo se distingue esto? Sí, sí, es verdad. No es lo mismo la arrogancia, por ejemplo, que hablábamos antes, que ese aprecio. Tú has comentado ahora temas vinculados con las adicciones. Yo a lo mejor no lo vincularía, porque es verdad que hay gente que tiene malos hábitos y a pesar de eso poder tener buena autoestima, ¿no? Puede que se asocien en algunas personas, pero no necesariamente. Entonces creo que las personas deben de reconocer a lo mejor qué es lo que está fallando en ellas a nivel de, por ejemplo, malos hábitos y crear un plan de trabajo para superarlo. Y una vez lo crean y lo llevan a cabo, se pueden encontrar mejor consigo mismas. Pero esto está, podemos decir, desconectado de la Vale, eso autoestima, es ¿no? como sería como otro tema. Ujú. Ujú, ujú. Bueno, y la baja autoestima puede ser un factor que nos lleve a la soledad, que era otro de los temas que hoy queríamos Ujú. conversar. Claro. Claro, efectivamente. La baja autoestima se puede relacionar a veces con no atreverse a, ¿no? No atreverse a. Una persona que tenga baja autoestima a lo mejor tiene la expectativa de que va a ser rechazado. Podría ser normal, ¿no? O rechazada, podría ser normal. ¿Qué sucede? Que si una persona tiene esa expectativa porque se quiere poco, puede pensar que los demás a lo mejor no tienen motivo para quererle o para apreciarle, o para querer contar con esa persona en viajes, en excursiones, en reuniones. Entonces esa persona va a llevar a cabo pocos comportamientos para buscar compañía, porque piensa que va a fracasar. Entonces es verdad que si buscas pocos comportamientos para encontrar compañía, al final no encuentras compañía. Entonces es más fácil que te encuentres solo. Es decir, el no atreverse fomenta que la sensación de soledad aumente.
Yo llegué a Valencia hace un poco más de 22 años. Cuando yo llegué a Valencia no conocía absolutamente a nadie. ¿Vale? Es verdad que yo siempre he tenido una autoestima bastante bien cuidada y que he tenido un carácter un tanto extrovertido. Eso me ha generado una cierta confianza para apuntarme a clases de salsa y de bachata, a taekwondo, a una biblioteca, o sea, todo lo que me ofrecían yo decía que sí. Pero la gente con baja autoestima a lo mejor puede decir: "Uy, es que no voy a encajar, es que a lo mejor me van a rechazar, es que no me dieron conversación, entonces no me integro". Y esas personas al final, si fuera el caso como yo hace 22 años, se quedarían solas, sin conectar con otras personas, ¿Y qué les ¿no? recomendarías para empezar a las personas que están como lejos de eso? Mm. Pues lo que les recomendaría en primer lugar es que valoren si está siendo un problema para ellas o no. Porque mucha gente te puede decir: Ujú. "Mira, yo estoy bien como estoy". Mucha gente te puede decir: "Yo aprecio la soledad". Claro, pero Sí, ¿cómo que era identificar? otro tema que decíamos, bueno, se puede estar bien en soledad o eso es Sí. solitud, que es algo diferente. Claro. Yo creo que hay muchas personas que no solo disfrutan, sino que también valoran la soledad. Y eso no es patológico, porque existe una patologización de muchísimas cosas, entre ellas de la soledad. Y yo tengo a gente cercana que cuando les hablas de estar en un grupo de más de 6 personas, se agobian. Y si les dices de ir a una fiesta, hay gente que dice: "Sí, ¿cuánto vamos y puedo llevar a más amigos?". Y otra gente que te dice: "Mira, yo leyendo un libro soy feliz", ¿no? Entonces, vamos a quitar a lo mejor esa connotación negativa que tiene toda la soledad. Hay un tipo de soledad que se llama la soledad no deseada, que es con lo que trabajamos en consulta, cuando eso llega a generar un problema o un trastorno. Entonces, lo que le plantearía a la gente es que valoren si está siendo un problema para ellas la soledad o la soledad no deseada, y que lleven a cabo acciones para vencer esa soledad. Hay veces en donde esas acciones cuesta encontrarlas y mantenerlas en el tiempo. Y para eso estamos los profesionales de la psicología, que ayudamos a gestionar las emociones o ayudar a esas personas a manejar mejor sus emociones y a generar esos planes de acción que hablábamos antes. Ujú. Bueno, y el tema de redes sociales, que también hemos visto que lo tocas, y hay veces que nos preguntábamos si realmente la autoestima se ve afectada o no por el uso de las redes sociales y por la comparación que hacemos Sí, respecto a ese lifestyle o ese estilo de vida que puedan tener algunas personas o lo que muestran, que al final es como solo lo sí. bonito, ¿no? Sí, las redes sociales tienes que tener una buena autoestima y buena cordura, vamos a decirlo, aunque esto a lo mejor no es la palabra más acertada. Y te lo digo porque las redes sociales te pueden generar una inestabilidad tremenda a nivel personal. Cuando yo comencé con el canal de YouTube hace, no sé exactamente, pero hace más de una década seguro, mm, recuerdo que me curraba cada vídeo, buscaba a lo mejor la mejor manera de decir cosas. Para un vídeo de 3 minutos dedicaba 3 horas y, y me costaba mucho avanzar, avanzar, avanzar. Ahora estoy llegando a los 250.000 seguidores y ha sido un Claro. trabajo de más de una década tratando de generar buen contenido. Ahora nos cuentas también cómo fue para ti ese Eso. ponerte delante de la cámara, porque es algo que tratamos mucho aquí. Ahora hay mucho Mm, podcast y todo, entonces delante de la cámara pues pues puede sí, ser diferente. pues sí, Ahora nos sí. cuentas. Y hace 2 semanas veo que la hermana de un youtuber famoso se abre un canal de YouTube. Ujú. Ella tiene unos 16 años y al día siguiente de abrirlo tiene 600.000 seguidores, es decir, más del doble que tengo yo. Entonces, si no tienes una buena estabilidad, este tipo de cosas que pasan todos los días te puede derrumbar, ¿no? Y el ser fanático del fanatismo, de los likes, de que 10 likes te suban la moral De la y serotonina, ¿no? También que te pueda sí. producir. Sí, efectivamente, y el estar enganchado a conectarte, a ver cuántos han visto, eso puede repercutir mucho a nivel personal. De hecho, es una de las adicciones que desde AEPSIS, de la Asociación Española de Psicología Sanitaria que presido, estamos trabajando más, es decir, haciendo divulgación de que, y vamos a decirlo así, el teléfono móvil es una de las principales adicciones de hoy en día y uno de los principales enganches. Ayer en la Academia de Inglés el profesor, bueno, es que llevo unos años también en la academia, el profesor nos preguntaba cuántos de nosotros éramos adictos a redes sociales como TikTok. ¿Cómo Y lo sabes si eres adicto o no? te puedes declarar adicto tú mismo. O sea, de hecho, la mayor parte de mis compañeros levantaron la mano y en su pronunciación como la mía en inglés dijeron I have an addiction. ¿No? Tengo una adicción
Y es que me paso horas y horas con el scrolling, dándole tal, y al final me doy cuenta de que no he aprendido nada, no he hecho nada y me he estado 2 horas ahí. Y eso puede generar una sensación de vacío y una dependencia grandísima. Una de las cosas que estamos haciendo en Aepsys es crear carteles de espacio libres de móviles, igual que los carteles de espacio libre de humo. Y esto que voy a decir espero que sea un titular del podcast. Estoy convencido de que en 10 años nos llamará mucho la atención que alguien saque un teléfono móvil en alguna situación, como pueda ser una comida familiar, por ejemplo, o una comida como amigos, del mismo modo que nos llama la atención hoy en día si alguien enciende un cigarrillo en un autobús o en un avión. O sea, esa persona que saque el teléfono móvil, nos quedaremos mirando diciendo, pero qué raro lo que estás haciendo, ¿no? Pero parece lo contrario hacia dónde vamos, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí, porque no hay conciencia de enfermedad. Y vamos a decirlo así, es una enfermedad, es una adicción. Todavía no hay conciencia de enfermedad. Todavía se ve, la telefonía móvil no es reciente. Llevamos ya unos añitos con telefonía móvil. Pero no hay conciencia del problema que tiene detrás. Y no hay un protocolo de mindfulness de oye, fíjate lo que estás haciendo cuando lo estás haciendo. Y fíjate que esto es un enganche, ¿no? Claro, pero también yo lo veo como un arma un arma de doble filo, ¿no? Porque también, por ejemplo, el ejemplo que tú dabas antes, bueno, y es un poco aquí también que queremos como inspirar a personas que por ahí quieren, bueno, dejar su actividad o cambiar o una vida más libre, ¿no? La tecnología es lo que ha permitido que una persona ahora, bueno, tenga su propio canal o genere, o incluso, aunque sea muy tímida o le guste la soledad, crea un producto y lo vende por internet, ¿no? Y puede llegar a millones de personas. O sea, tiene esa parte como bonita también. ¿Cuál sería como desde la psicología ese límite o esa intención que hay que poner entonces ante las redes o ante todo lo que es? Porque bueno, TikTok es una parte, ¿no? Pero hay otras. Y también las redes de citas, por ejemplo, que son una realidad. Sí, es exactamente eso. Me parece muy bonito lo que dices porque yo defiendo mucho el emprendimiento. Yo, de hecho, soy emprendedor desde los 17 o 18 años. Monté mi empresa en el último año de carrera, la primera empresa, en Santiago de Compostela, y cada vez que alguien me habla de un proyecto de emprendimiento, me apasiona. De hecho, soy muy defensor de la creación de infoproductos y de la libertad financiera. Creo que son 2 términos que la gente debería meter en su vocabulario desde los 15 o 16 años y conocerlos bien, conocer lo que significa y trabajar mucho en esa dirección. Pero claro, cuando hablábamos de dónde está la diferencia o la separación, ¿no? Que es tu pregunta. Sí, o el límite, ¿no? Exacto, que no sea peligroso. Efectivamente, tenemos que ver, en psicología hay una serie de elementos que identifican las adicciones. Por ejemplo, el síndrome de abstinencia y la tolerancia. La tolerancia significa que cada vez necesitas más dosis para obtener el mismo efecto. Y la abstinencia significa que tu cuerpo o tu mente se encuentran mal cuando no tienes dosis. Entonces ahora estamos hablando de contacto con redes sociales, con infoproductos. Todo esto es maravilloso y yo diría vamos a animarnos a hacerlo. Pero ojo, cuando uno necesita el cigarrillo o cuando uno necesita su hora de TikTok, o cuando uno, por ejemplo, cuando va en el autobús o cuando va por la calle, va caminando mirando la pantalla, y eso yo no sé si el 100% de las personas, pero eso es altísimo, altísimo. Entonces existe y cuando alguien a lo mejor se encuentra inquieto por no tener su teléfono a mano o porque la batería del teléfono está al 5% y eso le genera un malestar muy grande, entonces puede haber detrás un síndrome de abstinencia. Entonces, necesitar cada vez más horas y tener malestar, yo diría que ahí está el límite. Y eso nos lo podemos analizar todos. O incluso cuando estás con personas, ¿no? O sea, yo identifico como esos límites cuando estás con alguien y realmente no es capaz de mantener una escucha o mantener una conversación. O sea, creo que el máximo está como entre personas, ¿no? Porque evidentemente cuando vas solo, vas en el autobús, creo que es algo que todos hacemos bastante y no sé si como lo identificaría por ahí, pero sí que cuando con personas me parece como más heavy, ¿no? Es muy salvaje eso, es muy salvaje. Y yo he tenido ejemplos recientes de contarle alguna historia importante a algunas personas de mi entorno y que esas personas estén con el teléfono móvil. Bueno, ¿y cómo podríamos? O sea, ¿qué les podríamos decir como para ayudarles, como cómo comenzar
y sin tampoco dramatizar. Bueno, no sé si hay que Claro. dramatizar o no para darle importancia o no, porque hay veces que tiene que ser así, pero sí que les dirías para que puedan como tomar esas primeras acciones o hacerlo como desde un punto un poco O positivo. qué alarmas, ¿no? O sea, Claro. ¿cuánto ¿Qué alarmas? tiempo es el...? Sí. Yo te diría, Laura, que hay una regla en psicología que dice que no se puede ayudar a quien no te ha pedido ser ayudado. Y en educación, y yo soy un fanático de la educación, decimos algo parecido. No se puede educar a quien no te ha pedido ser educado. Porque somos egos con patas, y cuando tratas de educar o ayudar a alguien que no te ha pedido ayuda, en lugar de agradecimiento, que sería algo genuino e interesante, lo que surge es el ego que se opone a ti. Rechazo, claro. Sí, entonces cuando tú a una persona le dices, mira, es que veo que pasas mucho tiempo con tu teléfono móvil y no te ha pedido ayuda ni te ha pedido opinión, es más fácil que genere rechazo por lo que le has dicho y se oponga, incluso em, hay un libro que saqué en el 2015 que se llama Cómo seducir a tu cliente, en donde hablo de que cuando haces una crítica a alguien hay un estilo de respuesta que se llama el rastrillo. El rastrillo es la tendencia natural del ser humano, o más que natural, la más frecuente, que es que cuando tú le haces una crítica a alguien, ¿sabéis que cuando pisas un rastrillo, el El rastrillo palo. ¡pum!, te da, Ujú. ¿no? Pues las personas que son rastrillos es que cuando le haces una crítica, incluso con buena intención, esas personas, ¡pum!, te dan en la frente, ¿no? Cuando a una persona le dices, fíjate que pasas mucho teléfono con tu teléfono móvil, es muy fácil, y vamos a invitar si quieres a la audiencia a que lo pruebe, es muy fácil que lo inmediatamente que aparezca sea una crítica hacia uno mismo, hacia quien ha hecho la crítica. Y te Ujú, van a decir, pues tú también, o tú también haces otras cosas mal y nadie te dice nada, ¿no? ujú. El tener la mente abierta a las críticas es una de las cosas que más fomento y más defiendo Claro, y aún también. así, o sí que es verdad que hay veces que pienso que igual te lo dice una persona y no sucede el efecto rastrillo, pero si te lo dicen varias puede crear un estado de alarma en esa otra persona, ¿no? O sea, yo sí que soy partidaria, Sí. corrígeme aquí si estoy en lo cierto, ¿no? Pero a mí a veces que me da igual, digo, mira, me da igual, se lo voy a decir porque si lo digo yo, se lo dice otra persona y otra persona, Sí. pues al final puede crear algún efecto. Igual estoy equivocada, pero no sé si... Sí, a ver, si eso te molesta, antes hablábamos de que la autoestima es decir lo que piensas con Claro, respeto, ¿no? sí, Entonces, si lo correcto, que tú haces es decir lo que piensas con respeto, estás claro. haciéndolo bien y estás mostrando defensa de tu punto de vista, Mm. no creo que esté mal. Otra cosa es que lo hagas con la esperanza y la intención de que la persona reflexione y cambie su comportamiento. Eso ojalá fuese así, pero cuesta un poquito más. Sobre todo cuando estamos hablando de adicciones. Una de Claro. las adicciones que más he tratado yo durante estos 20 años es la adicción a las máquinas tragaperras y Hala, al ¿en juego. serio? Ah, sí. Y, Ok. las parejas de los adictos y de las adictas les dicen, oye, estás gastando muchísimo dinero. Y a pesar de que tenga intención de dejarlo, eh, ponga todo su entusiasmo y su motivación para abandonar las máquinas tragaperras, al cabo de las 2 o 3 semanas se sorprende a sí mismo volviendo a jugar. Entonces, las adicciones son terribles en las personas, cualquier tipo de adicción. Y incluso aunque uno tenga motivación e interés, es fácil que pueda seguir cayendo en la Claro, adicción. y que no aparezca la voluntad, ¿no? Porque al final, o sea, ¿cuál es, Sí. cuál es el campo de cultivo para la voluntad en una persona así? Que quiera, ¿no? Al final. Sí, que quiera, pero incluso aun queriendo, porque ¿cuántos fumadores quieren dejar de fumar y aun queriendo no lo logran? O no lo logran de manera constante. Entonces no es solo intención y voluntad, hay que aplicar constancia. Y la constancia es un elemento terriblemente difícil en las Claro, que adicciones. esto se aplica también al emprendimiento, que nos gusta Claro, claro. mucho. Bueno, que justamente quería que vayamos para ese lado porque, bueno, Sí. estamos hablando de todo lo negativo, ¿no? De las redes, pero supongo que hay también esa parte positiva que hablábamos un ratito antes de comenzar este Ujú. podcast, que, o sea, hay una seducción buena también en las redes que nos puede llevar, por ejemplo, a motivarnos, a hacer Mm. más gimnasia, a cambiar. A inspirarnos, ¿no? También nosotros nos Claro. inspiramos mucho de las Claro. redes. ¿Cómo es desde la psicología, digamos, qué es lo que tú que has escrito este libro que contabas, ¿no? Cómo seducir a un cliente o a mi cliente, Sí. ¿qué es lo positivo que podemos aportar por las redes para que otro se motive o se suba a nuestro sueño?
Claro, las redes tienen esa grandísima ventaja que ponen el conocimiento de manera muy accesible. Entonces, si yo quería escuchar a, no sé, a Bucay o a María Alonso Puig o a Seligman, eh, antes, hace unos años, tenía muy pocas opciones de verles en persona y como mucho algún programa de radio, a lo mejor algún... Hoy en día hay frases, hay vídeos, hay reels, shorts, TikToks que te impactan de manera frecuente. Entonces, es una vía de aprendizaje. Hoy en día la gente yo creo que aprende muchísimo más en YouTube que en muchas asignaturas del instituto o del colegio de cómo hacer cosas. ¿Por qué? Porque te dan un aprendizaje a la carta y te dan además un entretenimiento a la carta. Cuando yo voy a Galicia a casa de mis padres tienen habitualmente la televisión puesta. Y a mí me sorprende por una parte las noticias, porque yo hace siglos que no veo noticias, y me parece aberrante la cantidad de noticias con imágenes terribles que ponen. Y luego, programas de entretenimiento después de las noticias que no enganchan conmigo. Entonces la gente huye. ¿Y para dónde huye? Pues para redes sociales, canales de YouTube específicos, canales de Instagram y también para lo que estáis haciendo vosotras, para podcasts específicos de algún tema, que es un poco lo que conecta con las personas. Creo que es darle entonces a la gente lo que a la gente de verdad le apetece. Claro, bueno, ¿y qué dirías, qué superpoder dirías que te da confiar en ti? Sobre todo el que los éxitos sean más alcanzables. ¿Tenemos tiempo para que os cuente un experimento? Sí, sí, Claro. sí. Vale. Es que me parece muy chulo, es un poco largo de explicar, pero me parece un experimento muy chulo, que es, hubo un profesor de universidad que se apellidaba Morrison, que hace unos cuantos años tomó a un grupo de cobayas y las arrojó en una tinaja en donde las cobayas nadaban, hasta que se cansaban y se abandonaban a la muerte. Entonces Morrison cronometraba cuánto tiempo nadaban hasta que se abandonaban las cobayas a la muerte. Y a lo mejor medía, pues no sé, 17 minutos, pongamos como ejemplo, ¿no? Luego tomaba otro grupo de cobayas y los arrojaba a esa misma tinaja con agua enturbiada, creo que la enturbiaba con leche para que no se viera, y dentro de la tinaja ponía una piedra, ¿no? Entonces este segundo grupo de cobayas nadaba hasta que se encontraba la piedra, se subían a la piedra y se salvaban, ¿no? Entonces, luego tomó al primer grupo de cobayas y al segundo y los arrojó a los dos en la misma tinaja, pero no había piedra de nuevo en esa tinaja. Recordemos, el grupo 1 nunca tuvo piedra, nunca tuvo cómo salvarse, el grupo 2 sí que tuvo cómo salvarse, ¿no? Y lo que hizo Morris fue grabar o cronometrar el tiempo que nadaban unas y nadaban las otras. Y valoró si había alguna diferencia entre el tiempo que nadaban las primeras cobayas, que jamás habían tenido piedra, si había alguna diferencia con las segundas cobayas, que en un pasado sí que tuvieron piedra. ¿Pensáis que había alguna diferencia? ¿Que no la había? Yo pienso que sí, que las que Sí. tuvieron piedra resistieron más, porque Exacto. tenían la Claro. esperanza. Claro. Exacto, sí. Las que tuvieron piedra aguantaban mucho más, ¿no? Las que tenían piedra tenían más esperanza, aguantaban más nadando, decían, lo voy a conseguir, ¿no? Yo no sé si este experimento es extrapolable a los humanos o no lo es, pero tengo cierta confianza en que pensar que sí que puedes determina cuánto tiempo luchas. Claro, pero para pensar si puedes o no puedes, necesitas previamente un entrenamiento previo, ¿no? O sea, necesitas, no sé, una gasolina, algo Sí. interno muy potente. Yo a eso interno muy potente, Laura, yo le llamaría actitud. Es como actitud. Es verdad que un entrenamiento en habilidades, en competencias, te puede ayudar muchísimo, pero la actitud, que es cómo tú te tomas las cosas de la vida, porque hay gente que se levanta por la mañana y dice, ¡ay, está nublado, qué asco! ¿No? Claro. Que caminan arrastrando los pies por la vida, que todo les viene mal. Y hay otra gente que incluso ante las adversidades tiene una actitud más positiva y dice, bueno, mi abuela decía, mira, estos son los mimbres con los que tenemos que hacer el cesto. O sea, esto es lo que nos ha tocado, esto es lo que hay, así que vamos para adelante. Y eso ¿no? se entrena, ¿no? Supongo. Eso se entrena, Como un músculo. Efectivamente, sí. Es verdad que hay, igual que el músculo se entrena con mancuernas, la actitud se entrena con formas de pensar que tú puedes decidir, ¿no?
Yo, por ejemplo, sigo mucho a Eduardo Jáuregui, que por cierto es un psicólogo de los más expertos en psicología positiva, y le tenemos la semana que viene en el Congreso Mundial de Psicología Positiva. Y es gratuito el congreso, además. Y Eduardo Jáuregui escribió un libro que se llama Alta Diversión, en donde describe una técnica que se llama afortunadamente. Me parece espectacular, que consiste en que cuando te sucede algo en la vida, piensa, oye, afortunadamente, ¿por qué? Y trata de completar porque eso que te sucede es realmente algo positivo. Bueno, esa es una parte que me apasiona porque me defino como una persona que siempre veo el vaso medio lleno, ¿no? A pesar de que he pasado por cosas fuertes en mi vida, incluso un duelo, pero a veces desde el otro lado, eh, no sé, como que esas personas así excesivamente positivas a lo mejor puede ser vista como superficial o criticada. Entonces, la Mm. persona que no lo es, tú dices que realmente puede despertar eso en su ser, el que ve siempre todo negativo. Sí, sí, desde luego. Del mismo modo que la depresión, que podríamos decir que es el extremo de la negatividad a Sí, veces, hablemos ¿no? de eso también, porque la depresión, La depresión no solo es que sea una actitud, no es una actitud, es una enfermedad. De hecho, es tan enfermedad que es de las más frecuentes en la humanidad, en el ser humano. Y te lleva, entre otras cosas, a tener una forma de pensar negativista o centrada en ese enfoque negativo que puedan tener las cosas. Y ese enfoque negativo se puede corregir, se puede cambiar. En psicología se hace a través de lo que llamamos terapia cognitiva. Cuando alguien va al psicólogo, normalmente le preguntan, ¿y tu psicólogo qué paradigmas sigue? ¿No? Y en psicología hay diferentes paradigmas. Ujú. Hoy en día, en casi todas las facultades de España, se enseña el paradigma cognitivo-conductual, ¿no? El paradigma cognitivo-conductual tiene esas dos partes, la cognitiva y la conductual o comportamental. La terapia cognitiva sirve en ayudarle a la gente a cambiar su forma de pensar a través de una serie de preguntas o de estrategias que hacen que, por ejemplo, el negativismo de la gente depresiva pueda sustituirse por una forma de pensar más positiva. Por ejemplo, alguien con depresión te dice, ¿para qué voy a ir a la fiesta si no me lo voy a pasar bien? Es como un adelanto el futuro catastrófico. Y eso le podemos ayudar a la persona a detectar esa forma de pensar y cambiarla por otra más saludable. Claro, aún así sí que es verdad que mencionas la depresión y eso puede que esté cerca de una actitud un tanto ya vulnerable, lo cual puede que esté cerca incluso de una solución más rápida, ¿no? Pero Ujú. cuando hay gente que ni siquiera está la fase de depresión, que es como esa parte ya donde, bueno, están como tristes, ¿no? Pero se anclan en burla, crítica, ¿no? Como que parece que es otro tipo de actitud Mm. más aceptada, pero muy negativa también al final, porque se siguen quejando. O sea, es el mismo que se queja de la lluvia y del Sí. sol o de no sé qué, pero con otra careta, ¿no? la queja pero divertida, podríamos Exacto. decir. Entonces, ¿cómo harías esa diferencia? ¿O cómo crees que eso se puede identificar o solventar? Bueno, yo lo que preguntaría en primer lugar, a lo mejor os parece un poco raro, es preguntarle a esa persona, ¿te encuentras incómodo por esto o te genera problemas? Claro, pero no a la persona no le va a generar problemas, es al entorno, a los demás. Claro, es que hay una tendencia muy grande en la sociedad que es la de patologizar, ¿no? Y todo lo que no sea happy flower y diversión y actitud positiva es patológico y debe ser cambiado. Correcto. Y toda la gente que le gusta la soledad debe ser cambiada. Y toda la gente a la que no le gusta viajar debe ser cambiada, ¿no? Entonces, yo sigo una filosofía un poco diferente, un poco de aceptar la diversidad, de aceptar que las personas negativas pues también tienen su disfrute de cómo son o tampoco necesitan ser cambiadas si no ven un problema, ¿no? Ujú. Dentro de unos días creo que sale Inside Out 2, ¿no? Película de las emociones, Ujú. Sí, ¿no? sí, A mí la primera parte me pareció maravillosa sí. y, y cuando vi la película dije, es fascinante porque, no sé si recordáis la primera parte, pero la tristeza, la emoción de tristeza ayuda a encontrar un camino Ujú. y sirve para algo, ¿no? Entonces me pareció muy bonito porque yo llevo junto con otros compañeros la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, que es una de las principales asociaciones en España que divulga inteligencia emocional. Y una de las cosas que hacemos es explicarle a la gente que las emociones no son positivas o negativas o buenas o malas. Las emociones tienen una función y cuando alguien está triste, te están diciendo algo esas emociones. Cuando alguien llora,
quien no conoce esto va a decir, no llores, ¿no? Claro. Tú antes comentabas, Gaby, que habías pasado por un duelo. Seguro que has escuchado en ese momento esos consejos Sí, de sí. cálmate, no llores. Digo, no, me apetece llorar y es lo que me sana ahora. Y entonces creo que, respondiendo a tu pregunta, Laura, si eso es un problema para la persona, debemos de mostrarle ayuda. Y hay formas de ayudarle. Hay libros para ayudar, hay terapias para ayudar, hay documentales para ayudar. Claro, o sea que no todo es felicidad, sino también que genere o no un problema para la persona. Porque te iba a preguntar, ¿es la Justo. autoestima sinónimo de ser feliz? Pero al final es como, bueno, sí, no, porque hay quien parece que no tiene autoestima y bueno, es medianamente feliz, o hay quien tiene mucha, igual no es tan feliz, pero también lo sobrelleva, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocarías esto? Bueno, si hablamos de la autoestima, yo sí que la relacionaría con la felicidad. El tener una baja autoestima normalmente resta felicidad. Porque la gente que tiene baja autoestima tiene una alta heteroestima. ¿Qué es la heteroestima? A ver. Pensemos, autoestima, auto, uno mismo, Ujú. estima, amor o cariño, ¿no? Entonces, autoestima es el valor que uno se da a sí mismo, el cariño que uno se da a sí mismo, el aprecio que uno se da a sí mismo. Heteroestima, heteros son los demás, ¿no? Entonces, es el valor que yo me pongo en función de cómo me ven los demás, en función de cómo me tratan los demás, en función de lo que me dicen los demás que está bien o que no está bien que yo haga, ¿no? Entonces, la gente que tiene una alta heteroestima tiene una gran necesidad de que los demás estén de acuerdo con lo que yo hago. Entonces, al final soy un títere en manos de las opiniones de los demás. El problema es que los demás no es una sola persona, son 6, 10, 15, mis compañeros de trabajo, mi pareja, mis amigos. Si yo siempre actúo como los demás me dicen que actúe, al final no tengo una línea de comportamiento. Entonces, la gente que no tiene una buena autoestima al final se acaban estresando muchísimo, se acaban comiendo a veces la rabia, la frustración. Por eso a veces les sale hasta una úlcera de estómago por comerse tanto la frustración de no poder hacer lo que uno quiere. Tú nombraste la inteligencia emocional y hoy también es un tema que se habla mucho, ¿no? Justamente en todo esto de emprender o la libertad. Pero quisieras definir para nuestra audiencia qué es la inteligencia emocional. Claro, me parece muy interesante esto porque abogamos mucho por la promoción, como comentaba antes, la divulgación y sobre todo la educación en inteligencia emocional. La sociedad sería mucho más feliz con una mayor inteligencia emocional. Una definición podría ser la habilidad para reconocer, etiquetar y manejar nuestras propias emociones y las emociones de las personas que están a mi alrededor. Ser capaz de reconocerlas, de ponerle un nombre, porque va a ser más fácil para mí identificarlos y de manejarlos. A mí, por ejemplo, me gusta, entre comillas, tratar con gente que está molesta o cabreada, porque veo que otras personas pierden mucho los papeles y evitando el contagio emocional, que es algo que podríamos hablar mucho también de eso, consigues manejar mucho mejor esa situación y dejar a una persona que a lo mejor se estaba quejando por algo, que estaba reclamando algo, dejarla muy satisfecha. Bueno, pero profundiza. En inteligencia Ya queremos emocional. saber más. No, en lo que dijiste ahora de el término que usaste después que dijiste, podríamos hablar mucho más de esto. Del contagio emocional, Eso, es que el contagio, eso que no es me una de mis salía. grandes pasiones. Bueno, Es que la... a ver, yo que no sé nada, ¿qué sería? ¿Como pegarme a la emoción del otro o rechazarla? No, es justo eso. Y es además un proceso inconsciente. Mirad, yo en las conferencias que imparto de esto, hago un experimento que la gente se queda fascinada, maravillada de ello. Yo les planteo, voy a mostrar unas diapositivas con unos rostros de personas. Y son fotografías de cara de gente. Y les digo a la gente, al público, les digo, lo único que os pido es que miréis al rostro de esas personas y pongáis vuestra mejor cara de enojo, de cabreo, ¿no? Es decir, que frunzáis el ceño, que penséis que estáis cabreados hacia ese rostro, ¿no? Entonces, Voy a traducir que cabreado es enojado. enojado. Para otros países. Sí. Sí. Mira, justo acabo de llegar de México de un congreso y he estado como 3 meses entrenando determinadas palabras, no decirlas. Y cada vez que voy a decirlas digo, no, cuidado que a lo mejor te escuchan de Claro, Latinoamérica. hay que adaptarse Sí, también, hay que ¿no? Al adaptarse. lenguaje. Pues es muy bonito este experimento porque las primeras fotografías
son de gente que tiene una cara de enojo o de cabreo, de estar molesta contigo, ¿no? Entonces se ven fotografías de personas con el ceño fruncido, con una mirada como desafiante. Entonces tienes al público en el salón de actos haciendo la instrucción que yo les he pedido, que es reproducir el gesto de cabreo o de enojo, ¿vale? Entonces pasa una fotografía, otra, y a la que hace 4 aparece una persona con una ligera sonrisa. Pero las instrucciones para el público son exactamente las mismas. Y te das cuenta que la gente empieza a hacer muecas con la cara Claro. porque ya les cuesta. La siguiente fotografía es de otra persona con una sonrisa un poco más prominente. Y te das cuenta que la gente tiene que esforzarse más por mantener las instrucciones. En la siguiente fotografía, la gente hasta me dice, he tenido que pensar que esa persona de la fotografía sonriente le había dado una bofetada a mi hija pequeña, porque no he sido capaz de mantener el rostro de enojo mirándola. Fijaros, aunque tengamos toda la intención de mantener esa expresión emocional, cuando la expresión emocional de la persona que tenemos delante es contraria, nos contagia. Esto tiene mucho que ver con las neuronas espejo, diferentes partes del cerebro, pero al final nuestro cerebro está preparado para reflejar emociones de la gente que tenemos delante. ¿Para qué nos sirve este aprendizaje? Es que ese es súper útil para un montón de cosas en la vida. Para pensar que cuando llegamos a casa, por ejemplo, y vivimos en pareja, la emoción de la persona que encontramos en casa va a ser un reflejo de nuestra emoción cuando entramos en casa. Entonces, si yo he discutido en el trabajo con un cliente y vengo con el cabreo y entro con el cabreo en la puerta de mi casa y saludo a mi pareja con ese cabreo, a los 2 o 3 minutos mi pareja me va a dar una contestación seca y yo voy a pensar, uy, qué irritable estás hoy, ¿qué te pasa? Es que solo me faltaba encontrarme con esto después de la movida que he tenido en el Claro. trabajo. Es que mira que... ¿eh? Y te das cuenta que con estos experimentos y con estas realidades científicas, que realmente has metido tú esa emoción en el cuerpo de la otra persona. Esto nos sirve también en el ámbito de las ventas. El libro de cómo seducir a tu cliente es un libro de entrenamiento de vendedores y de gente que es apasionada por el ámbito comercial. Y en él habla precisamente de cómo la actitud positiva de un vendedor fomenta mucho más el que consiga esas ventas. Cuando alguien nos atiende con una sonrisa, al final los productos o servicios que vende más, seguro. Claro. Y si os ha atendido alguien que parecía que era el peor día de su vida, es más difícil que os venda. Claro, o sea que también habría como que volverse un poco consciente, ¿no? Sobre todo con este ejemplo que has puesto de cuando vuelves a casa y demás. Creo que es una parte importante ser consciente de que no te estás dejando llevar por ese espejo, ¿no? Para lo Exacto. positivo está bien, te puedes dejar llevar todo lo que quieras, pero para lo negativo es importante darte cuenta, ¿no? Sí, por eso cuando me preguntabas, Gaby, ¿qué es la inteligencia emocional? Y yo hablaba del reconocimiento de las emociones, ¿no? El darse cuenta que comentas es justo eso, ¿no? Y el también hacerlo de manera incluso consciente, ¿no? Cuando hoy me abrías la puerta, Laura, lo primero que vi en ti fue una sonrisa. Realmente no tenías por qué sonreír, pero cuando tú recibes a alguien con una sonrisa, generas una predisposición positiva en la otra persona. Bueno, también teníamos ilusión de que viniera. Claro. Pero como tú dices, qué bonito Sí. sería el mundo, ¿no? Si todos tuviéramos más conocimientos de Claro. esa inteligencia emocional. A mí me sucede cuando voy a comprar algo, como tú dices, o en un restaurante, que si te maltratan, o te maltratan en el sentido que la persona ves que está enojado mal, no quiero nada, no quiero comprar nada, o no quiero Sí, lo que sí, sí. pensaba, me voy rápido porque Justo. es como que con el mundo que llevamos uno no quiere que otro le agregue esa dosis de malestar, ¿verdad? Sí, Claro, al sí, final sí. también es como ver quién empatiza primero, ¿no? Es como empatizas tú Claro. primero antes de responder mal y dejarte llevar por ese espejo o... Sí, o tratas de Aquí, cambiar con una sonrisa, pero Claro, exacto. Aquí la clave es quién tiene la habilidad. La inteligencia emocional claro. es una habilidad, ¿no? claro. Entonces, hay veces en donde esto se ve mucho en las discusiones, ¿no? Cuando una persona pierde los papeles y levanta la voz, se dice, mira, ya has perdido la discusión porque yo estoy consiguiendo mantener la Claro. calma. Y es porque yo soy consciente de mis emociones y estoy siendo capaz de gestionarlas, ¿no? Bueno, aquí hay otro ingrediente que a mí me gustaría como añadir, aunque yo sé que son un mogollón de ingredientes y esto pues eso, nos puede dar para horas de charla, pero es el tema de las creencias. O sea, al final, tener una autoestima fuerte es creer firmemente en lo que piensas o también hay que tener cuidado con eso. Sí. No, que va, no tiene que ver con creer firmemente en lo que piensas. Yo creo que la gente que tiene una buena autoestima pueden tener una creencia
en su propio punto de vista, pero eso no es incompatible con estar abierto a cambiar de opinión. Creo que es sensato el decir, mira, yo pienso esto en concreto, pero estoy abierto a cambiar de opinión y por lo tanto me intereso en escuchar otros puntos de vista. Creo que eso es más bien una habilidad social, sí, que puede relacionarse a veces con la autoestima, pero no necesariamente. Bueno, nos has traído otro de tus libros de regalo. Ay, sí, sí, sí. Es el Cuéntanos último. de qué se trata este. Las 10 claves del bienestar. ¿Cuáles son esas 10 claves, Fernando? Cuéntanos. Bueno, un pequeño resumen. Algunas. Quien se lo quiera leer, que lo compre, pero... un pequeño Pues sí, resumen. Las 10 claves del bienestar es el último libro que saqué, tiene ya como 1 año y medio, algo así, y es quizás uno de los libros que saqué que me ha hecho más ilusión, porque los otros están más vinculados con el ámbito de la psicología clínica, con lo cual los lectores son profesionales de la psicología o estudiantes que quieren aprender protocolos de tratamiento, y también el de cómo seducir a tu cliente, que es un libro que yo soy un apasionado de las ventas. Bueno, es un temazo, seducción y cliente, también queríamos tocarlo luego, pero bueno, vamos ahora con el bienestar, aunque sean 3 Te claves. adelanto antes de dónde surgió eso. Venga, vale. Es que es una historia divertida esta. Cuando yo llegué a Valencia hace un poco más de 20 años, claro, yo tendría entonces como 23 años así, y el Ayuntamiento de Valencia me contrató en la Concejalía de Juventud para hacer charlas de cómo ligar para jóvenes. Buenísimo. Claro, yo entonces me quería dar a conocer y yo propusieran lo que me propusieran, yo decía que sí, aunque yo de ligar no sabía mucho. Bueno, yo traduzco otra vez que ligar es como, bueno, conquistar una chica, ¿no? O un chico, digamos. sí, exacto. Seducir, digamos, filtrar, pero sobre todo entre los jóvenes. Sí, con intención a lo mejor romántica, podemos decir, o algo más que romántica, pero bueno, con esa intención, ¿no? Entonces, yo empecé a dar esos cursos, esos talleres para la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento y fue un boom. O sea, vinieron del periódico La Razón, que para la gente que nos escuche de Latinoamérica es uno de los periódicos más importantes. Me sacaron a página completa con una fotografía. La cadena SER, que es una cadena de radio aquí en España también con muchísima audiencia. Me hicieron entrevista que escucharon mis amigos de Galicia. O sea, fue increíble la publicidad y yo vi que el tema enganchaba mucho. Entonces, durante 2 o 3 años dije, pues como este tema llama tanto, aunque no me contrate el ayuntamiento, yo voy a sacar mis talleres de cómo ligar. Y vi que se llenaban de gente, o sea, había muchísima gente, y no estoy hablando de gente de 15 o 16 años, ¿eh? Mi público, también el público que vino a esas charlas, era público de entre 25 y 50 años. Y no lo llamabas seducir, lo llamabas ligar en ese momento, ¿no? Sí, exacto. Empecé a ver que iba muy bien, pero yo me quería orientar sobre todo a mi perfil, que es un perfil más de empresa. Entonces me empezaron a pedir que hiciera cursos de técnicas de venta, que era algo que a mí siempre me apasionó, pero que no tenía yo mucho material. Y vi, analizando los apuntes del curso de cómo ligar, que era prácticamente igual. Claro. O sea, al cliente tienes que hablarle de una manera determinada, sonreírle, preguntarle por su vida, sus deseos, sus intenciones, escucharle con mucha atención, luego argumentar recopilando las respuestas que te había dado para que se sienta entendido y escuchado, manejar las objeciones, cuando el cliente te pone una pega hay que manejarlo, y luego tratar de buscar un cierre de venta, que no sea una conversación y ya está, sino llevar el proceso a un punto que en el caso de las ventas es la venta del producto o servicio. En el caso de ligar, pues es a lo mejor un beso o una cinta más romántica o lo que sea, ¿no? Y yo dije, sí, esto es exactamente lo mismo. Y fue ahí cuando empecé a especializarme en el ámbito de las ventas, tomando como punto de partida los conocimientos adquiridos para preparar ese curso para el ayuntamiento sobre cómo ligar. Eso dio origen a lo que luego fueron los cursos de técnicas de venta en los que me centré más. Y es verdad que a nivel profesional no queda tan elegante, vamos a decirlo así, decir que haces cursos de cómo ligar o cómo seducir, ¿no? Entonces esa parte la dejé en el pasado y me centré más en el ámbito de empresa. Que bueno, además me parece súper interesante porque hago como ese pequeño paréntesis porque siempre nos gusta mucho el tema del emprendimiento y tenemos una amiga que dijo una cosa hace poco, escuché y me encantó, que es que al final hagas lo que hagas tienes que enamorarte, ¿no? O sea, está relacionado con el tema de ligar, o sea, al final es como tienes que seducirte a ti mismo con tus ideas y a tu proyecto también y a tus clientes, o sea, hagas lo que hagas, es como que el tema de la seducción, el enamoramiento, o sea, verlo desde ahí me encantó como lo
lo planteaba. Enamórate de tus proyectos y seduce a tus clientes, porque tienes que seducirlos para enamorarlos también de tu producto. El ponerle pasión, digo, si no la pones tú en esto... Claro. Bueno, tú dices que lo dejaste porque a lo mejor entre tus colegas no era algo tan... Pero me parece un aporte maravilloso, porque volvemos al principio, la persona que no tiene autoestima y por ejemplo, en los varones, ¿no? Yo creo, bueno, también a lo mejor en las chicas, pero se sufre muchísimo, sobre todo en la edad en que empieza bueno, a tener que justamente salir en grupo, conquistar a esa persona que le gusta, ¿no? O sea, que darle claves para ese momento de la vida me parece brutal. Sí, desde luego que sí, la adolescencia y la primera parte de la vida adulta, la verdad es que es curioso porque teóricamente, vamos a decir, se tienen los cuerpos más bonitos por la juventud y la gente se tapa y te oculta y se acompleja de centenares y centenares de cosas, ¿no? Bueno, antes de pasar a las claves del bienestar, que no se nos olvidan, ahora vemos aunque sean 3, y esto que comentas de la autoestima, de cómo ligamos, de la seducción, también lo queremos volver a llevar al tema de las cámaras. O sea, ¿qué sentiste tú la primera vez que te pusiste delante de una cámara y qué le recomendarías a toda la gente que tiene mucho valor que aportar, tiene muchas cosas para ayudar a los demás, para inspirar, para informar, para lo que sea, y no se atreven porque precisamente una cámara es un gran bloqueo o incluso hablar en público? Entonces, ¿qué recomendarías para tener la autoestima suficiente para poder hacer eso? Hombre, lo primero y más importante que diría es acepta el hate, el odio, como algo natural y que te lo vas a encontrar. Claro, ¿cómo se hace eso? Siempre alguien te va a criticar. Y aparte te van a criticar diciéndote las peores cosas, las que peor sientan, y que está ahí, que no pasa nada, que no a todo el mundo le tienes que gustar ni todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo. O sea, que ese es el mayor obstáculo, dirías. Sí, el vencer eso, sí, puede ser para mucha gente. Si una persona no acepta el hate, el odio, incluso con palabras agresivas y con términos muy, muy desagradables, creo que no está preparada para estar en redes sociales. Ni siquiera el odio, a veces también simplemente es la opinión de los demás. O sea, que ni siquiera no hace falta que te digan, porque al final el odio, cuando alguien te dice algo con mucho odio, es más fácil como de rechazar. Yo siempre lo digo como con las películas de terror, cuando ya es como, y a mí no me gustan nada, no las veo en absoluto, pero sí que es verdad que si algo muy sangriento o muy fuera de la realidad, pues es más fácil de obviarlo. Pero cuando alguien que tú aprecias, o que si tu amigo, que el vecino, que creo que ahí es donde está la mayor dificultad, ¿no? En gente que tienes como más cercana, que te puedan simplemente opinar o decir, pues vaya, qué ridículo, o qué no sé, ¿no? Como... Sí, lo van a hacer, sí. Yo creo que la actitud que hay que tener ahí es preguntar, ¿cómo lo harías tú para que fuera mejor? Tomar nota, si consideras que es interesante y que te aporta, y tratar de mejorar en eso. Muy buen consejo. Mis primeros vídeos es que es una risa. O sea, mis primeros vídeos, no por lo que digo, que yo creo que lo que digo tiene sentido, pero la calidad de ellos a nivel de iluminación, a nivel de cámara, a nivel de sonido, a nivel de todo, es que es patético, es patético. ¿Cómo decirlo? Hay algunos vídeos que yo estoy con perilla y con melena, que me veo y digo, pero qué pintas tenías para hacer estos vídeos. Y que voy grabando por la playa de una manera que pensaba entonces que era natural y divertida, y ahora lo veo y digo, madre mía. Pero que no pasa nada, que yo a lo largo de mi vida he metido la pata muchas veces en muchos emprendimientos. Mi primera empresa que abrí en Santiago de Compostela, al cabo de un año la cerré y ya está, y forma parte de la vida el aceptar que no tienes por qué hacerlo perfecto. Bueno, equivocarnos y reírnos de nosotros mismos, ¿no? Creo que es algo que forma parte de poder seguir avanzando. Claro. Y querer aprender también, ¿no? Yo me he vuelto un fanático del sonido, por ejemplo, de la luz, de la iluminación. Veo, por ejemplo, los focos que tenéis en el estudio y tomo nota de decir, mira, esto me lo voy a copiar. No sé qué. Te agradecemos porque también estamos aprendiendo. Sí. Hay mucho que aprender cuando uno lanza proyectos como este. Es que luego ves otras personas que lo hacen. Hay gente que tiene la suerte de que todo le sale bien a la primera y fenomenal. Pero luego ves otras personas que dices, oh, mira, ha puesto una luz naranja detrás y esto le diferencia del fondo, le da profundidad a la escena y mi fondo es opaco, neutro, no tiene libros, no tiene... tal. Entonces te das cuenta que lo que has hecho durante más de 10 años no es una basura porque tiene cosas aprovechables, pero sí que no ha cuidado algunos detalles, ¿no? Entonces, creo que quien se mete en redes sociales
debe ser una mente despierta que tome nota de todo lo que le gusta y que pregunte cómo copiar eso y lo implemente, ¿no? Y que acepte que a la primera no va a funcionar. La de cantidad de horas que yo he tirado porque no se ha grabado bien por cualquier motivo. Claro. Sí. Bueno, vamos con las 3 claves del bienestar. Sabemos que hay 10, bueno, que habrá Sí. muchas más, pero Ujú. como así para dejarles como un poco con la Claro, miel en los claro. labios. Bien, yo empezaría sobre todo, fijaros, yo empezaría por la última. De hecho, cometí un error muy grande al escribir el libro. Me di cuenta cuando ya lo tenía en las manos y dije, y ahora ya está hecho. Hablando de errores, ¿veis? Ujú. Cuando tú a una persona le regalas un libro o una persona compra un libro en una librería, a todos nos pasa lo mismo. Bueno, hay gente muy friki que tiene que acabarse los libros aunque no le gusten, ¿vale? O aunque no tenga tiempo. Y conozco a mucha gente cercana que dice, me he comprado un libro de 1200 páginas, a la página 10 no me gustaba, pero me lo tenía que terminar. Lo respeto. Si alguien está en esta situación que no está escuchando, lo respeto. Pero la realidad es muchas veces que la gente empieza un libro y desconecta en el primer capítulo, lo deja aparcado encima de la mesilla de noche porque le surgen otras prioridades o otros libros. Os planteo esto porque la clave número 10 que he puesto al final del libro, para mí es la más importante. Y cuando tenía el libro en la mano dije, qué lástima haberla dejado para el final, porque sé que más de la mitad de la gente quizás que tenga este libro en sus manos no va a leer la clave número 10. Bueno, también podemos dejarlo aquí, que nadie sepa la respuesta de cuál es. Y si no, Sí. recomendar que empiecen por atrás el libro. Sí, Exacto. eso cuando yo doy el libro, sí, cuando lo comparto, les digo, empieza por el último capítulo, porque se puede. Son 10 claves, son 10 capítulos, podéis leerlos en el orden que creéis que os puede venir mejor. Y la 10ª clave, la compartimos, Sí, sí. es deshacerse del ego, porque Mm. antes avanzaba ya una frase que es que somos egos con patas, somos egos con patas. Nos molesta mucho a veces que los demás nos ganen, que nos adelanten, que no quedemos los primeros, que no nos digan los guapos que somos, y eso nos dificulta mucho. El aplaudir al otro, el reforzarle, el hacerle brillar incluso, yo creo que es algo que necesitamos. El fomentar el éxito de las otras personas que nos rodean, creo que es muy meritorio. Y el alegrarnos cuando otros que están a nuestro alrededor ganan, incluso te ganan, yo creo que es algo que necesitamos hacer las personas. El deshacernos del ego, el que no nos importe el quedar segundos o terceros o penúltimos. Qué bonito, Creo que Fernando. es muy necesario. Me gusta. Bueno, lo dejamos. Esa vale por 3 ya. Y Hay un, para las hay demás que un se las lean. capítulo entero que lo desarrolla y todo el libro también creo que puede gustar a la gente. Bueno, pues yo creo eso, que Sí. terminamos con la gran pregunta. ¿O tienes alguna más? No. Vamos con la... Venga, te dejo que le hagas la gran pregunta. ¿Qué es la vida magna para ti? Yo, si tuviera que resumirlo, creo que diría estar satisfecho con lo que uno hace y se relaciona mucho con la felicidad, porque diría que la vida magna es plantearse objetivos en la vida y tener la sensación de que estás caminando hacia ellos. Creo que la mayor felicidad nos encuentra... Es que ayer en clase de inglés el tema era ¿el dinero aporta la felicidad? Y yo planteé, yo creo que la felicidad la aportan tener objetivos concretos y tener la sensación de que estás caminando hacia ellos. Y para mí eso es la vida magna. Maravilloso. Muchísimas gracias por tu Gracias. visita, porque ha sido muy inspiradora toda la charla y bueno, seguramente que se repetirá. Sí, ojalá que sí. Gracias, Fernando. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras.